pongo a grabar. Ahí está. Perfecto. Ok. Entonces, pues buenas tardes. Soy el doctor Mario Vidaña Martínez. Soy el director general de PROAS. Estamos detectando alumnos acá en Chihuahua. Y bueno, pues dime todo tu nombre completo y cuál es tu instancia que representas, Erika. Con mucho gusto para todos por allá. Mi nombre es Eric Aguayo, guerrero. Me gusta que me digan Eric. Soy psicólogo clínico. Me he especializado en detección y orientación de niños con altas capacidades desde el ámbito clínico y también apoyando un poquito en las intervenciones educativas. Eh, Mi trabajo va dirigido a apoyar y acompañar a las familias en todo el proceso desde la identificación, la orientación y la potencialización de los niños con aptitudes sobresalientes a través de dos intervenciones, la intervención socioemocional, psicoterapia, y desde la intervención educativa a través de capacitación a los docentes, a las familias, psicoeducarlas sobre qué es, qué no es las altas capacidades, desmitificar y aclarar los conceptos y poder tener así más claridad sobre los pasos a seguir. Esa es básicamente la labor que hago. Eh, Primero me profesionalicé y me fui especializando en el tema de las altas capacidades y posteriormente fundé Cometas, Comunidad Educativa para Talentos, a lo que dedico pues ahora gran parte de mi día a día y pues es mi gran pasión. Entonces, el eslogan de Cometas es una mirada al talento más allá de la dificultad, porque en mi experiencia clínica pues me daba cuenta que usualmente cuando llegaban niños conmigo, eh, era porque ya había una dificultad de conducta, una dificultad emocional, una dificultad familiar, alguna situación que estaba, alguna adversidad que estaba pasando la familia y o el niño, motivo por el cual o lo canalizaba a la escuela para terapia conductual o emocional, o la familia tomaba la iniciativa. Entonces, usualmente, lamentablemente, mucho de la atención en psicología viene cuando ya hay un problema. Entonces, uno de los grandes retos que yo tenía y muchas aspiraciones desde que yo hacía prácticas en psicoterapia era esa, cómo podemos darle una mirada diferente a la psicoterapia y que las personas no lleguen ya cuando tienen un problema, sino que lo vean como parte de cuidado de la salud mental. Me especialicé, me gustó mucho el tema de la higiene mental, estrategias para prevenir, desarrollar patologías o enfermedades mentales en la medida de lo posible, qué podemos hacer o dejar de hacer para cuidar nuestra salud mental. Y entonces así fue como combinando todas estas ideas, llegó un momento en el que fundé Cometas y con el objetivo es de promover la identificación temprana de las potencialidades de los niños, más allá de las dificultades por las que puedan venir a consulta. Si hay una dificultad, trabajarla, pero en el transcurso también Potencial. visibilizar esas potencialidades y orientarlas. Ok. Eso es básicamente. ¿En qué momento decidiste dedicarte solo a las altas capacidades, como las dices tú, o a Uh -huh. las aptitudes sobresalientes? Porque, bueno, valdría la pena como ahorita aclarar si para ti son la misma cosa o son dos cosas distintas. Uh -huh. Bueno, ¿qué te podría decir? Yo empecé en este proceso por ahí del 2014 en cuanto a que tenía eh, la preocupación profesional del constante diagnóstico o sobrediagnóstico hasta cierto punto de muchos niños que recibían como conclusión después de un informe de evaluación o la etiqueta diagnóstica de déficit de atención, autismo, entre otras cosas. Y yo veía, decía, yo tenía la hipótesis, la intuición de decir, bueno, pero también estos niños es muy bueno dibujando, tienen muy bueno en el deporte, porque los informes van muy dirigidos hacia el énfasis en la patología. También hay que poner estos recursos, fortalezas que los niños tienen. Debe de haber un apartado, ¿no? Que podemos poner, al menos en el informe de evaluación. Y es muy valiosa la identificación y la atención oportuna de las patologías. Es muy valioso un diagnóstico para dar claridad y poder también tener una mejor precisión en el tratamiento. Sin embargo, a veces me daba cuenta que a muchas familias que gastaban mucho tiempo y dinero realizando intervenciones de evaluación muy tardadas y muy costosas, y al final llegaban a la conclusión de que mi hijo no tiene ningún trastorno, solo hay que trabajar reglas límites, o ya había por ahí incluso en la evaluación de inteligencia, el niño tiene una inteligencia arriba del promedio, pero conclusión diagnóstica, déficit de atención, o autismo, o no tiene nada. Entonces decía, aquí hay algo, ¿no? Entonces
Eh, Fue a partir de ahí fue como concibiendo la idea y cuando me encontré con el tema de las aptitudes sobresalientes, las altas capacidades, los niños con sobredotación, que en ocasiones también así les mencionan. Entonces, todos esos conceptos, ¿no? Fue cuando empecé como ya a decir, okay, voy a profundizar más en el tema, me empecé a capacitar de manera autodidacta, busqué opciones aquí en mi región, en Tijuana, y luego pues me iba a capacitaciones o congresos a Ciudad de México, Guadalajara, lugares donde ya había instituciones o profesionistas ya más, digamos, con mayor trayectoria y aprender de ellos, de sus libros, de sus aportaciones. Y así fue digamos, metiéndome más de lleno. Después ya pasó por un proceso donde dije, ok, ya empecé a detectar a algunos niños, trabajé con una fundación de Ciudad de México, que yo era como el enlace acá en Tijuana, para detectarlos. Y luego después era, ok, ya tengo algunos niños, pero ahora, ¿qué más podemos hacer por ellos? Y el Ujú. siguiente problema era que estaban siendo atendidos de manera segregada, de manera muy aislada. Cada quien por su lado, la familia cada quien con sus... Um, luchando desde su trinchera. Y entonces dije, bueno, y si hacemos algo para trabajar en visibilizar los talentos de los niños más allá de las dificultades, ¿qué podemos hacer? Y así empecé a concebir la idea, pero no tenía nombre todavía. Entonces, eso fue 2014, 15 y en el 16, 17, ahí fue cuando ya le di el nombre como tal a Cometas y trabajé en la fundación del proyecto como tal. Y desde entonces a la fecha, pues hemos ido creciendo mucho a nivel nacional, con alcances de atención a distancia y también, pues sorpresivamente hemos llegado a otros países de Latinoamérica o de Europa a través de las mismas recomendaciones de las familias, haciendo este trabajo de el acompañamiento emocional a través de la psicoterapia específica para niños con aptitudes sobresalientes o altas capacidades, dependiendo la terminología que se utilice, y eh, brindando también estrategias de orientación. Es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, ¿Tú tú consideras que la alta capacidad se deriva en una patología por sí misma? ¿me podrías replantear la pregunta? Sí, que si la alta capacidad o la actitud sobresaliente en su origen deriva en una patología. De hecho, es una pregunta interesante. La respuesta en concreto sería, si la estoy entendiendo bien, sería no, porque hay uno de los mitos muy frecuentes, lamentablemente muy difundido por las películas así, donde vemos que dicen genio y locura van de la mano. Si lo planteamos como pregunta, la respuesta concreta sería no, porque la evidencia científica o la investigación lo que nos dice es que alta capacidad no necesariamente es igual a desajuste emocional o social. De hecho, la investigación nos respalda en cuanto a que las personas con alta inteligencia tienden a tener este factor de la alta inteligencia como protección porque desarrollan estrategias para manejar las adversidades y están de alguna manera um, desarrollan estrategias para estar menos predispuestas a desarrollar enfermedades de salud mental. El tema es el contexto. Ahora, si tú me preguntas, oye, pues si tengo alta capacidad, me siento que no encajo, me han hecho bullying, mi familia no me apoya. Entonces, no es porque tengas alta capacidad que vas a estar predispuesto a la ansiedad, a la depresión o a una patología. Es el conjunto de factores socioculturales que van a predisponerte, como cualquier ser humano que está constantemente expuesto a muchos estresores, pues tus defensas físicas, emocionales van a irse mermando hasta el grado donde te detonas en algún episodio de ansiedad, depresión, etcétera. Ningún ser humano está exento de padecer alguna discapacidad, ningún ser humano está exento de padecer alguna enfermedad de salud mental. Va a depender de muchos factores, sobre todo contextuales. Pero no hay evidencia que diga que por tener alta capacidad vas a estar predispuesto o vas a ir relacionado con alguna patología. Fíjate que la tendencia, mucha tendencia que ha llegado con el concepto, el constructo, altas capacidades Uh -huh. intelectuales, que así le llaman, Uh -huh. ha venido junto con un montón de visiones psicologistas, incluso que tienen que ser determinados con una alta alto gama de pruebas, ¿no? Sí, Uh de -huh. pruebas de SI y de un montón de otras cosas. Uh Algunas -huh. de ellas me consta que vienen de España directamente y luego que han llegado de otros lugares. Nosotros hemos estado revisando pues el modelo sociocultural de hace un buen rato
Ujú, Y bueno, tú sabes que desde ese modelo no es necesaria esta cosa. Sin embargo, este, em, mucha gente se centra en un CI y se ujú, centra para tomar decisiones sobre todas las características de ella. ujú, Desde la visión de François Gagné, pues bueno, hay 5 tipos de aptitudes en ujú, donde no necesariamente implican una carga intelectual, todos, ujú, sin embargo, están interconectados. Sin embargo, ha sido muy difícil que los psicólogos clínicos puedan dar el salto para ver desde otro punto de vista que no sea patológico ujú, la capacidad, porque bueno, claro está que es una neurodivergencia. En eso sí, no hay ujú, ninguna situación que, que distraiga, ¿no? Digo, hay mucha investigación sobre eso. Y sí ujú, es como una neurodivergencia. Sin ujú, embargo, creo que por lo menos en Chihuahua, un 70-80% de psicólogos se han centrado en la toma de decisiones de qué hacer con un chico que no hacen nada si no toman el 6, por ejemplo, y luego con el quiz 4 que si tú sabes, bueno, llegaron por lo menos a México muy mal de España, llegaron por lo menos a Chihuahua, los que llegaron a Chihuahua llegaron muy mal, con muy mal diseño, mal, ujú, están utilizando todavía eso, aun cuando hay el 5, ¿verdad? Todavía. Y bueno, para hacer, la reflexión está aquí en que gran parte de los psicólogos clínicos, que son bastantes en educación especial, por lo ujú, menos toman una decisión basados en el CI. Y ujú, entonces, aun cuando el chico pues es artístico o es psicomotriz y entonces también es desmitificar a los psicólogos porque ellos sienten que sin esa herramienta no ujú. pueden tomar decisiones sobre un proyecto de enriquecimiento o sobre las decisiones de si este chico, es decir, no le dan una carga ni a la entrevista ni a la observación grupal, por Ujú. ejemplo. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, mira, tocas varios puntos importantes. El primero es el mapa sobre el cual vamos a definir a esta población, aptitudes sobresalientes. Entonces, si el mapa es el modelo sociocultural de François Gagné, entonces ya podemos empezar a tener o entablar una conversación sobre ese mapa. Entonces, a ver, tú y yo estamos entendiendo ese mapa, dónde estamos y a dónde queremos llegar, digamos ahí, ¿no? Entonces, François Gagné hace esta diferenciación entre dotación y talento, dotación con lo que uno nace, el talento lo que es a través de un proceso de desarrollo o sistematizado de entrenamiento, pues vas a manifestar. Y en ese proceso, pues el contexto es muy importante porque va a haber catalizadores, ¿no? O bloqueadores del desarrollo. Entonces, igual, yo trabajo con ese mismo mapa y eso es lo que constantemente les explico a los papás. A veces no es el potencial del niño, sino el contexto, que tanto esa escuela te apoya, que tanto ese directivo o ese docente está siendo un catalizador para el desarrollo del talento de tu hijo o está siendo un bloqueador. Y a veces puede ser involuntario, es decir, por desconocimiento, por falta de formación en el tema, pues el maestro no tiene ese mapa, pues va a estar desorientado. Entonces hay que primero compartir el mapa, saber sobre qué terreno nos vamos a mover juntos y a veces no tiene que ver mucho con falta de voluntad de los docentes ni de los psicólogos, sino de falta de formación. Entonces, una vez que acercamos la información, compartimos una visión conjunta, entonces ya podemos empezar a definir un rumbo conjunto de intervención. Entonces, porque si no, pues ahora sí que cada quien desde su mapa y de su entendimiento va a querer hacer una intervención, muchas veces con muy buenas intenciones, pero los efectos pueden ser devastadores. Desde el punto de vista de la psicología clínica, yo trabajo un modelo de intervención psicológica que es la terapia breve estratégica, y este enfoque tiene una premisa que es a veces los intentos de solución, en lugar de resolver las cosas, terminan empeorándolo. Y por eso hay que tener mucho cuidado con cómo intervenimos, cuándo, ¿no? Y dónde sí, dónde no intervenir. Entonces, el primero sería, básicamente el primer punto es el mapa. Entender que hay un mapa, que es un modelo sociocultural muy valioso del que nos podamos apoyar y que esto tiene bastante investigación. Entonces, ahí compartir esa información, que familia, escuela y especialista tengan el mismo mapa. Resolvemos eso. Lo segundo sería, ahora sí, definir dónde vamos a intervenir desde el campo de especialidad. Yo siempre digo, papá y mamá, ustedes conocen mejor a su hijo que nadie y es muy altamente probable que ustedes le atinen, que en su intuición atinen y conozcan mucho a su hijo, tanto a fortalezas como áreas que hay que trabajar. Y
hay mucha voluntad, mucho deseo de los papás. De hecho, hay familias que una vez que se meten en el terreno en las aptitudes sobresalientes, conocen más por el mismo proceso de estar indagando y conociendo a su hijo, conocen más que muchos especialistas. Ujú. Entonces, ahí es un aprendizaje conjunto. Ellos desde su experiencia como familia, uno desde la experiencia como intervención en el área clínica, en mi caso como psicólogo clínico, y o educativo, y los docentes también que tienen muchas tablas de intervención pedagógica y hay que también entender la necesidad a la que ellos se enfrentan. Porque es muy fácil decir, es que el maestro no los apoya. No, es que a veces tal vez es que no sepa cómo, o tal vez hay que darle la información para buscar cómo hacerlo viable para su contexto escolar. Claro. Entonces, Ujú. ¿qué idea se tiene sobre esta intervención? Y por eso a veces puede, en efecto, haber alguna renuencia de algunos docentes, porque tal vez no se le ha aclarado qué es un programa de enriquecimiento y cómo implementarlo adecuadamente, qué es y qué no es la aceleración, el adelantarlos de grado, cuándo aplica, cuándo no aplica, cómo se hace. Entonces, a veces es más el aclarar el mapa y luego ya elegir la ruta sobre la que vamos a trabajar en conjunto y los roles y responsabilidades que le toca a cada uno. ¿Qué me toca a mí como psicólogo? ¿Qué le toca a la familia? ¿Qué le toca al maestro? Por eso yo le puse comunidad educativa para talentos, porque la idea está en encontrar entre todos la mejor información, tomar la decisión conjunta para promover el desarrollo del talento de los hijos y también de uno como familia, porque a veces nos centramos mucho en el desarrollar el talento de los niños y los papás también, hay muchos papás con alta capacidad que ni siquiera saben que lo tienen. Que nunca Entonces, fueron detectados. sí, hay muchas mamás que en su rol de mamá, pues han estado sacando adelante a sus hijos, mamás solteras, papás solteros, y que a veces ni siquiera ellos saben que tienen alta capacidad. Y es también un redescubrimiento para ellos como papá o como mamá, y también darles los espacios para que ellos también puedan cultivar sus pasiones y sus talentos. No nada más todo centrado en la intervención del niño, sino también cuidar a la familia y promover que la familia sea un catalizador del talento conjunto, o sea, de todos. O sea, si tú ves y cómo vas acompañando a tu hijo en el desarrollo de su potencial, pues también, yo les digo, dedícate tiempo a ti, como mamá, a recuperar tus hobbies, tus pasiones, ¿no? He tenido mamás que dejaron por ahí truncado alguna carrera o algún hobby, algún pasatiempo, y que lo podemos retomar. Qué mejor ejemplo que ese. Entonces, uno, el mapa. Dos, cómo intervenir, cuándo intervenir. Y sí, ahí podemos empezar a preguntarnos, ¿estamos interviniendo desde un mito o estamos interviniendo desde la información que está sustentada? Entonces, sí comparto contigo la visión de la problemática, de la falta de formación, y por ello, esa falta de formación va a generar mayor riesgo de diagnósticos equivocados. Entonces, si todo se interpreta o se malinterpretan las características de niños con aptitudes sobresalientes desde la patología, pues van a terminar mal diagnosticados con TDAH, autismo u otra. Ujú. Entonces, pero eso tiene que ver mucho con falta de formación. Oye, antes de que... Y es un exceso de formación en la identificación de la patología. Y ahorita Sí, sí, sí. nada más cierro el punto antes de que se me vaya. El otro punto que mencionaste es eh, cómo se identifican. Y ahí es donde entra el punto del el instrumento. En este caso, uno de los más eh, confiables o a los que se le ha dado más peso son a las escalas Wechsler de inteligencia. Estos instrumentos tienen su historia y tienen como todo, ¿no? Sus bondades y sus desafíos. La ventaja de este instrumento es que pues, nos da como resultado el cociente intelectual. Lamentablemente, si este instrumento eh, se administra de manera equivocada o no se toman en cuenta variables que pueden sesgar la prueba, a veces se confunde potencial con rendimiento. Hay jóvenes con un alto potencial, pero que no lo reflejan en un rendimiento psicométrico, por muchos factores. Uno es desmotivación hacia la prueba, o sea, ¿no? No una actitud de rechazo hacia el evaluador, o sea, no le dio confianza, no le gustó ni la actividad,
desgaste, o sea, que está cansado. Entonces, estos factores van a hacer que, como todo atleta, si un atleta llega lesionado a su día de prueba, pues no va a rendir igual que el potencial que podía tener. Entonces, un entrenador lo podría evaluar como de un jugador que no tiene el rendimiento que se espera para entrar al equipo, pero no tiene que ver con potencial, tiene que ver con que en ese momento que se le evaluó, pues no lo pudo reflejar por fatiga, por desmotivación, por algún otro factor que pudo sesgar la prueba. Entonces, y otro punto es que se había abusado, creo que ya cada vez hay más conocimiento al respecto, sobre el concepto de sobredotación intelectual, que de manera apropiada se puede utilizar en una definición estadística. Aquella población de personas que en pruebas psicométricas obtienen puntuaciones arriba de 130 o más, sobredotado intelectualmente. Entonces, ¿cuál es el problema con este concepto? Que dejaba fuera a muchas personas que no llegaban a esa puntuación por diferentes motivos. Entre ellos, y lo hablaremos, a la población de doble excepcionalidad, que obtienen puntuaciones más bajas porque hay debilidades en las que va a afectar sus puntuaciones y no vayan a llegar al 130 o más. Las Entonces, baterías no son para ellos también. y entre otros niños, ¿no? Que por cuestiones, a lo mejor el momento que se evaluó, todavía hay que trabajar aspectos conductuales o emocionales y el niño pues va a decir no sé, cuando a lo mejor sí sabe, pero por timidez dice que no sabe. Me ocurre mucho con niñas y algunos niños que pueden tener esta timidez. Eh, o porque se dan cuenta, ¿no? Dicen, pues si digo no sé, se acaba más rápido, pues no sé, y vámonos, ¿no? Es desinterés y entre otros factores. Pero, ¿qué pasaba? Era, si tienes 130, que sí, tienes sobreactuación y bienvenido, ¿no? Al club. Pero todos los de 128, 127 es como, no, no podemos hacer nada porque no ha llegado la Ya puntuación. le Entonces, ganas un ahí, punto. ¿no? Ese tipo de eh, eh, sesgos de identificación, ¿no? En cuanto a rendimiento en una prueba. Entonces yo creo que ahí es el tema de no tanto que ver, no tanto el instrumento, sino cómo se usa y cómo se interpretan los resultados. A veces hemos tenido chicos que en el mismo informe de algún especialista ya vienen las puntuaciones de fortalezas, debilidades y puntuación superior al promedio, arriba del promedio, más o menos del promedio. Puntuación 125, 122, 117, ¿no? Diferentes factores, ¿no? Pero cuando hacemos un análisis de esas puntuaciones, nos damos cuenta de que hay potencial ahí, nada más que. Y de hecho, a veces viene hasta la puntuación 128, 130. ¿No? Conclusión diagnóstica, tal trastorno. Entonces ahí decimos, ok, ahí entramos en un diagnóstico diferencial. Podemos decir, puede ser que en efecto la persona cumpla con los criterios para ese trastorno, TDAH, autismo u otro, o puede ser que haya un error de interpretación y sesgo diagnóstico que habría que argumentar muy bien desde el concepto de las aptitudes sobresalientes para descartar ese diagnóstico. Claro, Pero eso ya es un trabajo bastante ambicioso. claro. Pero, por Hay que ejemplo, llevar ahí mucho cuidado. tú estás hablando, por ejemplo, ahorita desde ver al chavo sobresaliente como un paciente. Y, por ejemplo, yo lo veo desde un alumno de una escuela. De hecho, yo no Uh-huh. hablo de diagnóstico, hablo de un proceso de detección inicial. Ajá. Y son dos cosas distintas, porque luego también, cuando tú lo ves desde esta parte clínica, estando en una escuela y pensando que tú vas a poder trabajarlo desde otra visión, pues bueno, son dos cosas distintas. Y creo que estas cosas las que no sé. Luego, por otra parte, a mí me llamó mucho la atención que hay dos cosas que me encantan de lo que tú haces, ¿no? Que las disincronías las tratas desde la psicoterapia, así entendí. Entonces, y a lo mejor el término de sincronía que es para ti y la doble excepcionalidad, porque de lo que yo he estado escuchando tuyo y de lo que en tus páginas estaba revisando, pues lo trabajas, son estas disincronías que Terracier las menciona, ¿no? Y Uh-huh. la doble excepcionalidad, pues bueno, incluso hay gente que no dice que no existe, ¿no? Entonces, bueno, en estas dos clases, pues bueno tú haces una intervención desde la psicoterapia y entonces este ha sido el éxito de gran parte de lo que haces, ¿no? Entonces, el otro éxito que yo considero es esto de la familia Cometa, cómo has podido hacer una comunidad con toda esta visión amorosa, ¿no? De estos chavos, vale la pena
trabajar con ellos, estos chavos, vale la pena hacer algo con ellos, pero no los chavos, sino las familias. Entonces, en Ujú. ese sentido, creo que es, digamos que el gran éxito de lo que yo veo que tú haces y pues me encantaría que no lo pudieras compartir, ¿no? Mira, muchas gracias por las reflexiones que estamos haciendo y socializándolas para que la gente que nos está escuchando pueda, uno, irnos acompañando en este mapa del modelo sociocultural, que nos pueda ver de los criterios desde donde intervenimos, que es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Desde el rol, la experiencia, el contexto en el que estamos. Y entonces, y la idea es eso, es ir creando estos puentes de comunicación que vayan acercando y nos, dándonos más claridad de cómo intervenir. Me ha tocado directivos y docentes que tienen nula formación en el tema y nos dicen, ¿sabes qué? Mira, es la primera vez que nos toca esta cuestión, pero danos la información, nosotros también la investigamos, vemos en nuestra, con coordinador de zona, con el sistema educativo, qué es lo que nosotros nos tenemos que preparar. Y tiene que ver, los casos de éxito tienen que ver mucho con el liderazgo docente y la disposición a capacitarse del directivo, del docente, que van a ser protagonistas en el proceso de identificación en el contexto escolar, y de la colaboración con los especialistas cuando los hay implicados, ¿no? Porque a veces hay que trabajar algunos temas con los niños eh, porque fueron, por alguna razón llegaron a trabajar algún tema, ¿no? Emocional o conductual. Después salió el proceso de detección de alta capacidad. Claro. Entonces, hay muchos caminos por donde empezar. El ideal es que, como lo marcan los lineamientos, que el docente esté sensibilizado y haga el proceso de nominación diciendo, sospecho que su hijo puede tener alta capacidad, me llena este formato para autorizar e iniciar el proceso y sería lo idóneo, ¿no? Cuando esto no ocurre, puede ser usualmente por falta de capacitación en los lineamientos y entonces empiezan a haber algunas dificultades, aburrimiento, sobreexigencia del niño, dificultad para integrarse, con alguna situación lo mandan a algún especialista y lo pueden evaluar. Lamentablemente pueden mal diagnosticarle o diagnosticarlo parcialmente, si en caso de que sea una doble excepcionalidad, o tener la fortuna de encontrar a alguien que te diga, no se trata de un problema emocional conductual severo, sí hay situaciones que hay que trabajarlas, pero hay temas hay necesidades emocionales y educativas asociadas a las altas capacidades que no están siendo atendidas y hay que brindarles las estrategias para atenderlas. Y yo doy un ejemplo muy concreto, ¿no? Es como, imagínate, no has desayunado, ¿no? Entonces, y te empiezan, ya llevas un ratito con el hambre, ¿no? Te empiezas a poner un poquito de mal humor y pasan los compañeros, te empiezan a molestar, te hacen bullying. O sea, hay un momento en el que ya traes esa predisposición, de hay una necesidad que no se está atendiendo y entonces sería injusto decirte, es que Mario cumple los criterios para un trastorno de la ira, o tal plano, ¿no? O emocional, bipolaridad, porque luego anda de buenas y luego anda de mal, ¿no? Es que también eh, ahí, me estás juzgando desde una interpretación equivocada de una patología cuando hay necesidades que no se han atendido, ¿no? Necesidades educativas, estrategias de intervención y o necesidades emocionales, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Yo, antes de hablar de sospechar de una patología en un niño, hay que primero ver si se están atendiendo sus necesidades y entender el desarrollo de un niño para no patologizar la infancia ni patologizar la inteligencia. Porque a veces también hay comentarios de ese tipo. El niño es muy inteligente, no tendrá algún trastorno. ¿Por qué necesariamente asocian alta inteligencia con un trastorno? Es un concepto erróneo, ¿no? Un mito. Entonces, eh, sí, la clave ha sido esa, es ir, uno, darnos cuenta de la problemática, falta de formación de en algunos contextos de docentes, profesionales de la salud, que van a incrementar el riesgo de diagnósticos o intervenciones equivocadas, ¿no? No los estamos viendo y por lo tanto intervenimos desde otra, de manera equivocada. No les estamos cubriendo sus necesidades. Y eh, eso, o sea, no se atienden, no se ven y es potencial que está ahí, pero no se está desarrollando. Están, digamos, algunos niños hasta se adaptan y medio sobrellevan la situación y otros hasta que dan problemas les ponen atención y los llevan para ver si tienen algún problema. Y a veces
se les detecta la alta capacidad. Dicen, vamos a trabajar primero con esto antes de hablar de trastornos, vamos a darles estas intervenciones. Y a veces puede haber cierta renuencia por este efecto expectativa de decir, bueno, yo te lo mandé para que me lo etiquetaras con un trastorno, me lo mandas con que tiene alta capacidad. ¿De dónde? ¿No? A veces hay este cuestionamiento, ¿no? ¿Dónde está la alta capacidad? Yo lo que quiero es que esté sentado y que sigan las instrucciones. Sí, vamos a trabajar con eso. ¿Okay? Hay que cubrir estas necesidades, va a ver si esos comportamientos disruptivos se van mitigando. Y también sobre la marcha, en efecto, si hay habilidades sociales, emocionales, aspectos de regulación que hay que trabajar con el niño, conductuales, pues vamos haciendo ese trabajo conjunto, ¿no? Familia, escuela y especialista aportando cada quien desde su trinchera, ¿no? Entonces, esta parte. Lo segundo que mencionas es de las desincronías. El tema de las sincronías, sabemos que es una característica inherente de los niños con alta capacidad. Se va a presentar por mera definición que es un niño con alta capacidad, es un niño que estadísticamente comparado con niños de su edad va a destacar significativamente en relación al grupo social y educativo al que pertenece. Definición del libro, ¿no? Aptitudes sobresalientes. Aquellos que destacan significativamente en un campo del quehacer humano de acuerdo, ¿no?, al grupo social, ¿no?, niños de su rango de edad, y educativo, cuántos niños de su salón o de sus grados académicos tienen este nivel de desempeño. Entonces, empezamos ahí a decir, este es un criterio para denominar a un niño con aptitud sobresaliente en algún campo. En el caso de intelectual, pues el estudio de la disincronía es que es un niño que para su edad adquiere de manera más temprana algunos hitos, que este es un concepto que llamamos precocidad, que no todos los niños lo presentan, pero que en términos intelectuales está arriba de lo esperado, ¿no? Entonces, que tiene mayor uno. Características comunes que se han investigado: alta memoria, buena comprensión verbal y un alto razonamiento. Entonces, que comparado con niños de su edad, vemos esta diferencia significativa, ¿no? Y eso también los predispone a que aprendan de manera más rápida ciertas cosas, entre otros. Y ahí va generándose una disincronía interna, que es comparado con él mismo, a veces intelectualmente va a estar por arriba de lo esperado para su edad, pero motrizmente puede estar igual que otros niños o por debajo. Y esto también, ¿cómo se relaciona con las pruebas de inteligencia? Por ejemplo, hablando desde la interpretación clínica y educativa, que observamos altas puntuaciones en el índice de comprensión verbal, un amplio vocabulario, a veces también en memoria de trabajo, y también en índice de capacidad de ejecución alta, mira y hace, deduce patrones. Entonces, ¿qué? Cualitativamente y cuantitativamente los vemos reflejados en algunos casos de niños con inteligencia arriba del promedio, aptitudes intelectuales sobresalientes. Y observamos un pico en velocidad de procesamiento. Eso hay investigación de dicen, hay una alta incidencia en algunos niños que suele ocurrir. ¿Por qué? Si lo interpretamos desde la disincronía, lo que vamos a ver es que en efecto va a ver el niño como la velocidad de procesamiento en las subpruebas estadísticas. Es una actividad donde el niño se ven implicadas habilidades grafomotoras de escribir. Pues algunos niños todavía no tienen muy madura esta parte, incluso algunos niños tienen problemas, algunos niños con alta capacidad hasta tienen renuencia a hacer actividades escritas. Dicen, pues ¿para qué no? Ya lo sé, ¿para qué lo escribo? ¿Para qué lo escribo? Ese tipo de situaciones se van a ver reflejadas en un patrón de rendimiento. Recuerden la palabra rendimiento, no es lo mismo que potencial. El niño puede entender la actividad que se le está diciendo, la capta muy bien, te la puede resolver incluso verbalmente, pero a veces puede haber renuencia y es un tema de actitud, lo que lo va a predisponer a que tenga un menor rendimiento. Otro factor puede ser la meticulosidad o el perfeccionismo que algunos niños suelen tener o sobreexigencia que pueden llegar a tener en estas pruebas, y sacrifican velocidad por precisión. Prefieren trabajar lento pero seguro a trabajar rápido. Y entonces ahí vamos a ver desde el punto de vista cualitativo, los papás van a decir estas observaciones. Pues sí, el niño, o los maestros, ¿no? Pues el niño participa muy bien verbalmente, pero su letra está muy deficiente, hay que trabajar en ella. O el niño participa muy bien, hace buenos razonamientos, pero se niega a hacer las tareas escritas. O sea, ese tipo de cuestiones. Los papás igual pueden decir, a veces sí le batallamos para ponerlo a escribir, dice que se cansa muy rápido. Entonces ya ahí vamos viendo, ya no solamente vemos si hay que requerir una intervención pedagógica, si es un tema de agarre de lápiz, es un tema madurativo motriz, y desde el punto de vista de la alta capacidad lo interpretamos, pues ahí puede haber ahí un tema de sincronía, ¿no? Entonces ahí es lo valioso de trabajar desde el campo multidisciplinario y desde la riqueza de experiencias que uno como docente tiene, como la familia que conoce a sus hijos, cómo han ido evolucionando, y uno como especialista de estos parámetros del desarrollo, y decir,
pues es un niño que va acorde a su edad madurativa. Intelectualmente sí, en efecto, está arriba de lo esperado, pero madurativamente ahí va. Yo a veces les digo una analogía, es como identificar un roble en etapa temprana. Tú vas a ver una plantita y vas a decir, pues es un roble chiquito, ¿no? Tiene el potencial para ser un gran árbol, grande, fuerte, ¿no? Impresionante. Pero en este momento es un roble niño, es un roble chiquito. El potencial está ahí, la semilla ya está ahí, ha ido creciendo. ¿Qué es lo que va a hacer que crezca más o menos derecho, chueco? El contexto, las adversidades con las que se va a enfrentar. Si va creciendo, lo van talando con bullying, lo van talando con crítica, pues vaya uno se va limitando, obviamente, en oportunidades. Si le abonamos, si lo cuidamos, si lo guiamos, pues va a ser posiblemente un árbol más grande y más fuerte, ¿no? Igual los niños. Pues Eric, se nos está acabando el tiempo, ya nos queda bien poquito tiempo y tú me Sí. indicaste que ibas a ir corriendo con una otra persona y entonces yo le puse Échale, 40 minutos nada más y ya se va a échale. acabar el tiempo. Ah, no Yo te preocupes. agradecerte infinitamente por este espacio que nos acabas de regalar. Estoy empezando con estos podcasts. Tú eres el primero que va a salir, entonces agradecerte infinitamente que tengamos la misma visión y la misma necesidad de ayudar a esta población porque como diría yo, a nadie le importa. Qué bueno que a ti y a mí sí nos importa. Te envío un abrazo desde acá, desde Chihuahua, y ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual aprovecho para enviarles un saludo desde acá y decir que sí, vamos a seguir trabajando desde este enfoque, una mirada al talento más allá de la dificultad. No irnos con la finta de que ya es un caso perdido. No, todos los niños hay que darle la oportunidad de encauzarlos hacia su potencial y aún teniendo dificultades hay que trabajarlas y podemos encontrar el brillo que hay en ellos, ¿no? Ahí son como piedritas en brutos que hay que ir puliendo, son como plantitas que van creciendo y en esa medida hay que también darles oportunidades para que vayan brillando. Entonces, ahí estamos en ese caminito. Entonces, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el Mucho espacio. gusto. Igual encantado de poder socializar esta información para que nos escuchemos y aprendamos en conjunto. Y encantado de volver a participar. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.